Señoras y señores, qué placer tenerlos allí como cada noche. Sean bienvenidos a otro Grado 33. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un pensamiento de un militar peruano, el general Juan Francisco Velasco Alvarado, y es muy pertinente ante la proximidad del 90º aniversario de la Fuerza Aérea Venezolana. Decía que la aviación es lo más excelso de la especie humana. Es el hombre en busca de la aventura. Es el ser que se desprende de la vulgaridad de la tierra para comulgar con el cielo y luego bendecir la tierra después de haber recibido la comunión de lo infinito. La historia es clara. El 10 de diciembre de 1920 se fundó la Fuerza Aérea Venezolana. Por lo tanto, el próximo 10 de diciembre se cumplen 90 años de esa institución. Sin embargo, el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez se ha empeñado en que la fecha aniversaria sea cambiada para el 27 de noviembre, recordando el frustrado segundo intento de golpe del año 1992. Al glorioso pueblo de Venezuela ha llegado el por ahora. Acompáñanos en esta gesta histórica para la construcción de una verdadera democracia, en la que el pueblo venezolano sea su máxima expresión. El movimiento cívico-militar MBR 200 garantiza el cumplimiento del verdadero ejercicio democrático. Desde hace una semana se nos venía diciendo que iba a estallar este movimiento y veníamos siguiéndole la pista constantemente, pero no expresado en posiciones militares, sino en posiciones civiles de los extremistas, de los que nos hicieron la guerra en 1960, de los que todavía están pensando que existe la Unión Soviética y que es posible todavía en Venezuela movimientos subversivos. El 27 de noviembre un grupo de militares desadaptados, mayoritariamente aviadores, tomaron el poder por sus manos, el control por sus manos, y lo que generaron fue violencia, ¿verdad?, irracionalidad, irrespeto, ¿verdad?, temor a una población, tanto en Caracas como en Maracay, en otras ciudades también. Peleamos hermanos contra hermanos, nos combatimos inclusive en el aire, algo que definitivamente es desde todo punto de vista irracional, ¿verdad? Hubo bajas, hubo heridos también, hubo destrucción de material aeronáutico, mucho material aeronáutico se destruyó, y algo que realmente a nosotros nos duele muchísimo, que es que se bombardeó militarmente a la Escuela de Aviación Militar, lo que significa como que alguien vaya a caerle a pedradas a su propia casa, donde están sus hermanos menores, ¿verdad?, y sus hijos, y sus propios hijos. El 10 de diciembre fue un hecho connotado dentro del marco legal. Toda la legalidad se cumplió. Se cumple el decreto de instalación de la Escuela de Aviación Militar. ¿Qué más como fecha para nacer una institución? El 27 de noviembre constituye un levantamiento contra la Constitución Nacional, contra un gobierno elegido democráticamente, contra el Estado de Derecho, donde si vamos a celebrar, yo diría que no debería haber una celebración, sino una conmemoración por duelo. 300 muertos, 18 aviones destruidos, más de 800 millones en pérdida. Es un duelo para el país. No puede ser una fecha de celebración. Lo primero que quisiera hacer es extenderle un sentido pésame a toda la gente del bando que fuera, que murió y no puede hacer ninguna celebración este día. Y valga la redundancia, este día sirve para el recogimiento de las familias que tuvieron esas pérdidas, para las que yo pueda tener alguna responsabilidad. Tengo que darles mi más sentido pésame y también hacerles saber que el piloto que los tumbó, que los derribó, nunca le disparó a la cabina del avión, le disparó siempre al motor número 1 para darles el tiempo de que se eyectaran, cosa que pasó siempre. La lucha entre hermanos de ese 27 de noviembre se vivió dramáticamente en la aviación, donde todos se conocían y convivían. Hubo un teniente que murió de un tiro de 7.62, que es un armamento de FAL, un calibre de FAL de Bronco, no de un F-16, que es 20 milímetros.
Y el otro, bueno, el otro piloto que había sido alumno del piloto que lo derribó y lo había metido en un valle, había sido su instructor en maniobras de combate aéreo, estaba desamarrado dentro del avión, porque tuvo que salir corriendo cuando ellos atacaron la base de Barquisimeto, Teniente Vicente Landaeta Gil. Y lo derribó de la forma más humanitaria para que pudiera eyectarse, y efectivamente se eyectó. Y él se quedó viendo que se eyectara. Perdió tiempo y casi se llevó el cerro del valle donde este muchacho lo había metido. Logró salvarse, a Dios gracias, y siempre supo que se había eyectado. Y ambas familias tienen que tener la plena certeza y seguridad que nosotros lloramos a sus hijos primero que ellos. Al regreso, ¿cuál es el sentimiento de los aviadores militares venezolanos ante el cambio de aniversario decretado por el gobierno? Hora de que hagamos una pausa. No se aparten, ya regresamos. ...18 años después del fallido golpe de Estado del 27 de noviembre... ...hay heridas que no han cicatrizado en el seno de la Fuerza Aérea... ...pero existe un sentimiento mayoritario... ...que rechaza identificar ese día... ...con el aniversario de la aviación venezolana. Ahí podemos ver momentos cuando fueron detenidos por las fuerzas aliadas al gobierno nacional 11 rebeldes, 10 de ellos soldados y un teniente del ejército, quien se identificó como Jesse Chacón, estudiantes del UFAM. Es una fecha, como lo dije al principio, irracional más bien e irrespetuosa. Y nosotros con la idea, pues toda una cantidad grande de oficiales y suboficiales, hoy oficiales técnicos retirados, ¿verdad? Y muchos que están adentro y que tienen el mismo sentimiento, activos hoy en la organización que nosotros, saben que tú no puedes cambiar tu partida de nacimiento. Tu fecha es el 10 de diciembre, cuando se creó la Fuerza Aérea Venezolana, que la fuerza es familia. Nosotros somos familia y las familias son unidas, y las familias al ser unidas y estar en esa condición son fuertes. Por eso se llama Fuerza Aérea y no un componente, un insípido componente que se llama aviación y que vuelve a retroceder a ser una dependencia del ejército, cuando a mediados del siglo pasado ya la Fuerza Aérea se había independizado del ejército para convertirse en una fuerza propia como tal. Hay un conflicto interno que me imagino se presenta no solo en mí, sino en todos los aviadores que tuvimos la dicha de conformar esa fuerza. Y sabemos que no se puede borrar la historia de un plumazo, como se intenta en muchos regímenes donde borrar la historia es conveniente. Y para nosotros la historia tiene otra connotación, es la base solidaria, doctrinaria de la institución. Nos basamos por doctrina en la historia, porque quien no sabe quién es, no sabe para dónde va. Y nosotros no nacimos el 27 de noviembre, nosotros nacimos como institución el 10 de diciembre de 1920, por lo cual estamos cumpliendo 90 años y no 18 años que está cumpliendo el golpe del 27 de noviembre. Las Fuerzas Armadas son leales a la democracia, el gobierno continuará al frente de los destinos del país y los partidos políticos y todos los sectores de opinión le darán respaldo a la democracia nacional, que es lo que yo represento en estos momentos. De esta fecha lo importante es qué le sirve a la sociedad venezolana como un todo, qué le sirve a los aviadores como un todo y qué le sirve a los que están cumpliendo 18 años, los que no habían nacido cuando ese acto para mí sangriento, inútil y vergonzoso ocurrió. El 27 de noviembre se rompieron con muchísimas cosas. Se rompió primero con la ética militar, con el juramento que habíamos hecho de proteger las instituciones, defender la soberanía, defender la patria, hasta el sacrificio de la vida si fuera posible. Sin embargo, utilizamos ese día las armas que nos habían sido concedidas para defender esas instituciones, para defender el país, la soberanía, la utilizamos contra nuestros propios hermanos. Un grupo subversivo tomó el Cerro de los Mecedores y uno de los canales de televisión, lanzando un